Muy buenas tardes a todos y a todas. El Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Ibagué, en su ejercicio de proponer temáticas de amplio diálogo que generen esos procesos de reconocimiento de nuestros valores culturales y patrimoniales regionales, pues propicia ejercicios como el que hoy día vamos a presentar con la muy interesante y afortunada presentación que tenemos a cargo de un elemento bastante crítico, significativo para esta región, como es la relación, la reflexión histórica en torno a su río, al río Magdalena. Y a propósito de esta reflexión, una temática central, un elemento de profundo interés a la sazón y a propósito, el boga, los bogas, que es de donde parte la conferencia que vamos a tener lugar el día de hoy, hace conferencia un diálogo titulado Los bogas del río Magdalena, clave histórica y estética, a cargo de Catherine Bonil Gómez, profesora de la Universidad del Norte. Catherine es doctora en historia de Johns Hopkins University, es magíster en historia, antropología e historiadora de la Universidad de los Andes. Sus intereses investigativos se inscriben en la historia colonial, la historia de las diásporas africanas y las intersecciones entre raza y política. Su trabajo se enfoca específicamente en la construcción de identidades y discursos de diferencia o alrededor de la diferencia y su relación con la transformación de las formas y nociones políticas de los siglos XVIII y XIX. Catherine, es una, pues gracias, un placer, es algo pues bastante afortunado tenerte aquí con nosotros en este ejercicio del Centro Cultural de Ibagué, a propósito del boga, a propósito de su boga, como nos lo va a contar también Catherine, a propósito de ese ejercicio de identificar el elemento histórico, el elemento como bien patrimonial y un motivo finalmente, una representación en la cual podemos de alguna manera empezar a encontrar unos referentes de región, pero sobre todo de problemas en perspectiva histórica que pues van a enriquecer un poco nuestra manera de percibir e identificarnos con esos valores patrimoniales y culturales. Así que Catherine, súper bienvenida, muchísimas gracias por compartir con nosotros y aquí nos tienes. Bueno, pues primero que todo, pues muchas gracias. Yo más bien soy la más feliz de estar aquí pudiendo compartir estas reflexiones con ustedes. Felipe, muchas gracias por esta invitación. Es una lástima que tenga que hacerse en línea. Me encantaría estar allá presente en Ibagué, pero bueno, por el momento lo hacemos así. Yo aquí en estos momentos me encuentro en Bogotá con mucho frío. Supongo que ustedes tienen un clima mucho más agradable, así que intentaré imaginarme estar allá. Bueno, gracias a todos los que están viendo hoy esta conferencia que hemos titulado Los bogas del río Magdalena, clave histórica y clave estética. Cuando Felipe me hizo la invitación para hablar de este tema en la sede de Ibagué, me comentaba que, de hecho, yo pues la verdad no estaba o no era muy consciente de este hecho. Justamente en la sede o en el edificio del Banco de la República de Ibagué estaba ubicado un monumento pues, en honor al Boga, realizado por el escultor, de hecho, hondano, Julio Fajardo. Me comentaba, pues, como todos ustedes lo deben tener, o deben ser conscientes, o deben, pues, como estar al tanto, en los últimos meses, en medio de todos estos movimientos eh, de, de paro y de protesta social, los monumentos han recibido una atención muy particular por parte de los manifestantes. Hemos visto en muchas partes, como en Popayán y en muchas otras, cómo muchos monumentos han sido intervenidos o han sido atacados por parte de los manifestantes con un simbolismo muy fuerte hacia ciertas figuras específicas. Por ejemplo, en la misma Ibagué fue atacado el monumento del fundador
Popayán, como les comentaba, que fue bien famoso, circuló bastante en las noticias y en las redes sociales, cuando se tumbó la estatua de Sebastián de Belalcázar, de nuevo el fundador de la ciudad, por parte de un grupo de indígenas. Esta intervención con respecto a los monumentos no es solamente una cuestión de local, no es una cuestión de vida al paro ni a este año, es realmente un movimiento mucho más grande, mucho más amplio, casi que a nivel mundial, que se viene dando con respecto a la intervención de ciertos monumentos que representan ciertos actores históricos que han venido reinterpretándose. Por ejemplo, hace unos años, con todos estos problemas raciales que se presentan en Estados Unidos y con la muerte especialmente un habitante afroamericano, después de esto vinieron varias protestas y muchas de ellas se focalizaron también en intervenir monumentos de Cristóbal Colón, que son bastante populares en los Estados Unidos, así como pues también en esta parte de América. Entonces, si lo ponemos en esta perspectiva, realmente hay todo un movimiento mucho más amplio que incluye muchísimos más grupos que intervienen estos monumentos como forma de expresar también sus posiciones con respecto al pasado, un pasado que hasta cierto punto y de muchas maneras ha sido contado solo de una manera, solo por parte de un grupo dentro de cada país y por parte de ciertas, digamos, élites académicas muy específicas, ¿no? Entonces, con base en todo esto que ha ocurrido, es muy interesante, o me pareció muy interesante el hecho que me comentaba Felipe con respecto a que había un afán muy grande por parte de los empleados de proteger este monumento que está situado en el Banco de la República de Ibagué. Así que, según tengo entendido, trataron de cubrirlo, pero en este proceso los ciudadanos que estaban por allí insistían en que no le iban a hacer nada a este monumento, ¿no? Expresando quizás como una pertenencia y una relación muy distinta en relación a este monumento del Boga con respecto a otros monumentos que habían sido intervenidos. Entonces, justamente, pues viene como la pregunta, ¿no? Quizás la pregunta más obvia es, bueno, ¿y por qué? ¿Qué significa este monumento para las personas? Que genera esta respuesta más de protección que de ataque, como si lo generan otro tipo de personajes históricos como los fundadores de las ciudades o diversos conquistadores, o en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, el mismo Cristóbal Colón. Tratando de pensar una respuesta, porque pues quizás esa respuesta solo la podamos hallar en la gente, pero quizás tratando de encontrar respuestas en lo histórico, pues la idea de esta conferencia es primero dar un contexto histórico de, bueno, ¿quiénes son estos bogas, no? ¿Quiénes son esta figura que han representado estos monumentos? ¿Qué papel desempeñaron en la historia de Colombia? Y luego pasaré un poco como a pensar cómo se han representado en la historia y qué tipo sí, mejor qué reacción han venido generando en las nuevas generaciones que se relacionen con estos monumentos y con estas memorias. Bueno, entonces, como les digo, la primera parte de esta conferencia, el objetivo es contar un poco quiénes son estos bogas y luego reflexionar con respecto a la manera en que los rememoramos. Bien, bueno, yo iré aquí tomando un poquito de agüita mientras hablamos. Bueno, ¿quiénes son los bogas? Esta palabra no es evidente. Hay muchas personas que no reconocen o que han olvidado el significado de esta palabra. Pues no, en todas partes, ¿no? Yo dicto clases a estudiantes de universidad y la gran mayoría de ellos no conoce la palabra boga, no sabe a qué se refiere, entonces vale la pena comenzar por allí. ¿De dónde viene esta palabra y a qué hace referencia? Si buscamos en el diccionario, la palabra boga aparece efectivamente y se refiere a la acción de remar, básicamente. Bogar es remar. Y aquel que rema es un bogador.
¿no? Puede ser un hombre o una mujer. Pero resulta que en el contexto de Colombia, esa palabra adquirió un contexto, perdón, en el contexto de Colombia adquirió un significado muy específico. Resulta que a los navegantes del río Magdalena y de otros ríos también, del río, si no estoy mal, del río Chagres en Panamá, que en ese entonces hacía parte de este territorio, o del río Cauca, de algunos ríos del Caribe colombiano, los navegantes, las personas que estaban encargadas de conducir las embarcaciones a lo largo del río Magdalena y a lo largo de estos ríos, empezaron a ser denominadas con la palabra que de otra manera denominaba realmente una acción. Es decir, el verbo bogar o boga se empezó, la acción de bogar empezó a identificarse con la persona. Entonces, de allí en adelante, el boga o los bogas son denominados así todo, o aquello grupo de hombres que se dedicó a la navegación, a la conducción de las embarcaciones, particularmente en el río Magdalena, pero de nuevo, e insisto, en muchos de los otros ríos colombianos. Así que bueno, ya sabemos de dónde viene la palabra. Bueno, ¿y quiénes eran estos bogas? ¿Por qué son tan famosos? Yo creo que realmente la gente no llega a hacerse una idea de cuán indispensables y cuán importantes fueron estas personas en la construcción del país, pues del virreinato en ese entonces, pero del país después en la época republicana. Para entender bien el papel y por qué fueron tan importantes, hay que entender un poquito cómo estaba organizada en nuestro territorio en ese entonces, en la época colonial, y cómo estaban organizados otros territorios. En este mapa que estoy mostrando acá, es un mapa que más o menos representa las divisiones políticas del siglo XVIII, representa los distintos virreinatos. Aquí yo voy a marcador. Bueno, aquí ustedes pueden ver el virreinato de la Nueva Granada, el virreinato de Perú, etc. Todas estas eran las unidades en las cuales estaba dividido el imperio español en este lado pues del planeta, ¿no? En el continente americano y en el Caribe, las posesiones españolas estaban divididas en virreinatos. Estaba el virreinato de la Nueva España aquí, estaba el virreinato del Río de la Plata y algunas divisiones menores. Pero lo que quiero llamar la atención sobre todo es dónde estaban localizadas las capitales de esos virreinatos. Si nos ubicamos en los dos virreinatos más importantes para la corona española en América, el de México, su capital es México, la ciudad de México. El actual Distrito Federal que está aquí. Ustedes lo ven, está aquí. La Ciudad de México se ubicaba a 316 kilómetros de Veracruz, que es esta puntico acá, que es el puerto, sobre el Caribe del Virreinato de la Nueva España. ¿Qué quiere decir que fuera el puerto? Que desde allí se enviaban y se recibían mercancías desde España y desde el resto de Europa y del mundo. Este es un momento, además, donde esa circulación atlántica es muy importante. La forma en que se construyeron estos imperios español, portugués, inglés, fue a partir de la estructuración de todo un sistema de comercio alrededor o a lo largo del Atlántico, un sistema transatlántico, e incluso con conexiones al Pacífico. Entonces, en los puertos sobre el Caribe, bueno, los puertos sobre el Pacífico de otros virreinatos eran muy importantes. Y estar conectados a esos puertos era supremamente importante para poder articular todo este imperio en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales, etc. Así que las capitales tenían que estar conectadas con los puertos. México entonces estaba a 316 kilómetros de su puerto de Veracruz. Era un camino que no era tan difícil, un camino más bien ondulado y no se llevaba tanto tiempo el comunicar estas dos partes. Por otro lado está el Virreinato del Perú. Su capital es Lima, que está aquí nomás. Aquí, de hecho, en el mapa pareciera que la distancia de Lima del mar es mucho mayor, pero en realidad Lima está a escasos 9 kilómetros del mar Pacífico, del Océano Pacífico, perdón, y de su puerto del Callao.
Así que básicamente uno podría, bueno, exagerando un poco, decir Lima era prácticamente un puerto. En el caso del virreinato de La Plata, del Río de la Plata, pues la capital era Buenos Aires. Buenos Aires, para los que estén familiarizados con esta ciudad, es una ciudad ubicada sobre un río, el Río de la Plata, eh, que va a dar al Atlántico, ¿verdad? Entonces en sí es un puerto fluvial, pero que está a pocos kilómetros del Océano Atlántico y cuyo acceso es relativamente fácil. Y ni qué decir de las otras unidades políticas que se encontraban en el Caribe, ¿no? Como La Habana, que es un puerto en sí, Caracas, que está muy cerca también del mar, etcétera, etcétera, pues, y Panamá, ¿no? Entonces tenemos una serie de unidades políticas cuyas capitales estaban muy bien conectadas, muy de cerca, o ellas mismas eran puertos sobre el Caribe, o sobre el Atlántico, o sobre el Pacífico. ¿Cuál es la diferencia con Colombia? Con el virreinato del nuevo reino de Granada, como se llamaba entonces este territorio. Creo que todos lo tenemos muy claro. La capital, que se llamaba Santa Fe y ahora es Bogotá, está ubicada muy al interior, muy en contraste con el caso de todas las otras unidades políticas. De hecho, está localizada a 650 kilómetros de Cartagena. Esto es si trazamos una línea recta entre Cartagena, que es el puerto, y Santa Fe. Pero si pensamos que el camino serpentea, porque pues, se hace por tierra o por río, pero no es en línea recta, la distancia es mucho mayor. Entonces, ¿cuál era la particularidad del nuevo reino de Granada posterior Colombia con respecto a las demás unidades políticas y países? Pues que su capital estaba muy al interior. La única manera, o mejor, la manera que se volvió oficial o que fue privilegiada para conectar esa capital con el resto del mundo fue el río Magdalena, ¿verdad? Ustedes saben, el río Magdalena no pasa por Bogotá, hay que hacer un tramo del camino a pie para bajar a Honda. Luego sí, embarcarse río abajo hasta las inmediaciones de Cartagena. Allí, a partir de la construcción del canal del dique, se podía salir al mar o se podía seguir derecho hasta su desembocadura, aunque eso era bastante inseguro. Pero el punto es la forma oficial y privilegiada de conectar a la capital de este territorio con el mundo, con su puerto y luego con el mundo, básicamente, fue el río Magdalena. Esto no solamente en el periodo colonial, también en el siglo XIX e incluso hasta principios del XX. El uso intensivo importante del río Magdalena realmente solo fue desplazado por la carretera, ¿sí? por la construcción de carreteras. Entonces vamos a ver que es una unidad política que depende exclusivamente de la navegación por este río. ¿Y quiénes son los encargados de mover todas las personas y todas las mercancías que van y vienen, que entran al territorio y que salen del territorio? Los bogas. Y de ahí su enorme importancia. Son estas las personas, son estos hombres, son sus brazos los que van a mover todo, absolutamente todas las personas, a los virreyes que llegaban, a los arzobispos, a los comerciantes, a los miembros de la Real Audiencia, a los ministros y luego posteriormente a los presidentes. Realmente van a ser ellos los que muevan personas, los que muevan información y los que muevan la mercancía, es decir, la economía del país se movió gracias a estas personas. Si estas personas dejaban de trabajar, básicamente la economía se paraba. Pongamos un poquito el ejemplo de lo que es un paro de buses actualmente, ¿no? Cuando hay un paro, perdón, un paro de camiones. Cuando hay un paro de camiones, se paran muchos de los procesos del país. En este caso, si los bogas paraban su actividad, pasaba algo muy similar y de hecho mucho más intenso porque solamente había muchas mercancías y muchas personas que solo circulaban por allí. Bien. Esta es pues la importancia de los bogas. Ellos eran conscientes de esa importancia, las élites eran también conscientes de esa importancia, necesitaban y dependían de estas personas y del trabajo de estas personas.
¿Cómo operaba su viaje? Eh, Generalmente, como les digo, pues las mercancías o las personas llegaban a, aquí, está atravesada mi cámara, bueno, llegaban aquí a Cartagena, que es más o menos por aquí, desembarcaban, luego iban por tierra hasta el río o por el canal del dique, subían, remontaban todo esto, pasaban por Monpós, bajaban luego hasta Honda y en Honda desembarcaban y subían a Santa Fe. Esta es la gran o famosa camino de Cartagena a Santa Fe. ¿En qué transportaban personas y mercancías? En unos barcos, unas embarcaciones que llamaban bongos y champanes. Básicamente eran unas estructuras de madera bastante largas y en la mitad se construía o se les ponía este techado de paja para proteger a los pasajeros. Aquí vemos algo, por ejemplo, en estas acuarelas muy expresivas que pintaron algunos viajeros del siglo XIX, podemos justamente ver a los bogas, ver a las canoas, ver cómo se movían. Entonces así hemos podido como también saber un poco cuál era la forma de estas embarcaciones, este techo pajizo que estaba aquí en la mitad, que protegía las maletas, protegía a los pasajeros y a pues las maletas de los pasajeros y a la mercancía. Eh, Variaban en tamaño, podían transportar, podían ser pequeñas canoas con dos, tres bogas, o podían ser enormes canoas, o, pues bongos y champanes como estas, que trasladaban grande cantidad de mercancía en estos ríos. Cómo se impulsaban, y esto es algo realmente muy impresionante. La gente tiende a pensar que ellos remaban, pero en realidad los bogas no remaban, porque, y ustedes que están allí muy cerca del río Magdalena, pueden imaginarse, el río Magdalena baja con mucha fuerza y con bastante inclinación. Es un río muy inclinado, a diferencia de muchos otros ríos del continente. Entonces baja con mucha fuerza y tiene un lecho bastante pedregoso. Esto es clarísimo, por ejemplo, en Honda, donde hay un salto, ¿no? Pero realmente el lecho pedregoso es a lo largo de todo su recorrido. Entonces, ¿qué es lo que hacían los bogas? Si ustedes ven estas figuras, pues realmente los bogas utilizaban unas varas muy largas eh, que ponían, aquí lo ven mejor en esta diapositiva de la derecha, los bogas clavaban esas o apoyaban esas varas en sus pechos, o mejor, lo primero que hacían era con las varas, apoyaban la vara realmente en el lecho del río, en el fondo, y luego la apoyaban en su pecho y así hacían palanca para impulsar la embarcación río arriba. Río abajo, pues ya por ciertos trechos podrían remar, podían ayudarse de la corriente, ¿verdad? Pero básicamente todo el trabajo de impulsar estas embarcaciones fue a partir de la fuerza de los bogas y del uso de estas palancas, de estas varas, perdón. Esta imagen me parece pues muy diciente. Es de unos indios cargueros que estaban conduciendo un piano de Honda a Bogotá. No son bogas, es otra población que también trabajó en el transporte de mercancías y personas en caminos terrestres, pero a mí me gusta mostrarla porque expresa o deja imaginar qué tipo de mercancías se movían, con qué dificultad se movían y quiénes las llevaban, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, bueno, ahí no dice, pero lo que llevan en la caja es un piano, están llevando un piano a Santa Fe. Entonces, imagínense ustedes un piano que llegó de Europa, fue embarcado por el río Magdalena, fue movido en un champán por los bogas y una vez llega a Honda es subido a pie de esta manera por los indígenas. Entonces, era un país que se movía gracias a todos estos navegantes indígenas, africanos y ya luego mestizos que cargaron e hicieron circular todas estas mercancías y personas durante aproximadamente 4 siglos.
Bueno, esta es una descripción del trabajo de los bogas que hace Alexander von Humboldt. Él es pues un científico muy famoso, el padre de la geografía alemán, que viajó por el río Magdalena en 1801. Viajó por varios ríos, realmente, pero uno de los ríos por los o que viajó y que describió profusamente fue justamente el río Magdalena. Él nos dejó esta descripción del trabajo de los bogas. Aquí pues no la voy a leer toda, ustedes quizás la puedan ir leyendo, pero él comentaba con mucha sorpresa cómo era uno de los trabajos que requerían mayor esfuerzo muscular, más que cualquier otro. Realmente lo describe con mucho impacto, cómo estas personas trabajaban 18 horas al día, bajo el sol. Ustedes que sí están allá, bueno, mucho más cerca del sol ardiente de las planicies a lo largo del río Magdalena. Imagínense estas personas impulsando estas embarcaciones por 18 horas, sudando bajo el sol sin ninguna protección. También lidiando con todos los animales del río. Ya desafortunadamente muchos están en extinción, pero sabemos que los caimanes eran bastante comunes y vistos en el Magdalena, y por supuesto presentaban un riesgo para las vidas tanto de los bogas como de los viajeros. Así que era en últimas un trabajo bastante riesgoso. Podían caer al agua, podían ahogarse, podían enfermarse. De hecho, hay ciertas ideas de que este trabajo y esto terminaba al final de la vida del boga cobrando mucho del esfuerzo que se había hecho. Así que era un trabajo bastante duro. Bueno, ¿de dónde venían estos bogas? ¿Cómo surgió este grupo de navegantes? Y aquí es donde, digamos, hay un elemento bien interesante. Bueno, en toda la historia de los bogas, pero este, digamos, es uno bastante pues llamativo. Desde la llegada de los españoles a este territorio, el río y otros ríos se vieron como un elemento importantísimo para poderse, primero penetrar el territorio, luego conquistarlo, luego asentarse aquí y articular toda una economía de extracción de bienes para llevar a España, ¿verdad? La minería, todos estos mercancías que se extraían para ser llevadas a España y producir riqueza, eran extraídas o mejor, eran movilizadas por medio de los ríos. Así que era muy importante saber navegar en estos ríos, pero los españoles realmente no tenían ni el conocimiento de la geografía, ni de los retos que generaban este tipo de ríos del Caribe y de lo que es el territorio colombiano, y tampoco tenían las habilidades de navegación. Entonces, ¿qué es lo que hacen los españoles cuando llegan a este territorio? Empiezan a utilizar a las comunidades indígenas para navegar. Básicamente son esclavizadas, aunque bueno, esa figura no era legal, pero fueron esclavizadas, fueron utilizados como navegantes. En un principio fueron utilizadas sus canoas, toda su tecnología. Tendemos a creer que los españoles trajeron toda la tecnología y nos enseñaron básicamente a vivir, pero en realidad lo que hicieron fue utilizar el conocimiento y las tecnologías y las personas que habitaban aquí. Como parte de esos pueblos, los pueblos que utilizaron sobre todo para navegar en el Caribe fueron los pueblos malibúes. Los pueblos malibúes, aquí como estoy mostrando, estaban ubicados en todo el Bajo Magdalena, sobre todo en la parte occidental, ¿sí? Y en lo que actualmente es la depresión, actualmente no, lo que recibe el nombre de la depresión Momposina. Así que muchos bogas vinieron del pueblo Malibú que se asentaba en esta zona. Y muchos otros provinieron ya en el interior, perdón, de los pueblos que se asentaban por lo que actualmente es Mariquita y Honda, toda esta zona, ¿verdad?
en algunos de ellos, los marketones, eh, los ondamas, todos estos en el Alto Magdalena e incluso más hacia arriba. Entonces, así surgió la boga. En un principio fueron estos grupos obligados a navegar para los españoles, pero el trabajo era tan duro y el desarraigo tan grande porque finalmente se los llevaban por mucho tiempo de sus lugares de origen y ellos no podían cuidar tampoco de sus rosas ni de sus sembrados en sus pueblos de origen, ni cuidar a sus familias. Todo esto empezó a generar un desarraigo y empezó a generar o a volver la boga una de las causas importantes del descenso demográfico de estos grupos indígenas. Hay muchísimas quejas de muchísimos visitadores españoles diciendo que los encomenderos, que eran los que manejaban toda esta mano de obra indígena, abusaban de estos indígenas y estaban decayendo en número debido a la boga. Bien. Como medida para contrarrestar esta debacle demográfica, se empezó a traer entonces esclavizados africanos. En un principio se organizaban tripulaciones mixtas que incluían la mitad indígena, la mitad africanos. Pero luego poco a poco, la gran mayoría, o mejor, poco a poco estos esclavizados empezaron a mezclar con estos indígenas, empezaron a liberarse de forma que para el siglo XVIII la gran mayoría de bogas era una población mezclada, que bien podía ser africana o samba se le llamaba a las personas de origen indígena y africano, y eran libres, que circulaban pues, y trabajaban por un salario. La boga en el siglo XVIII es un trabajo libre, no es esclavizado, se les pagaba unos salarios, ¿no? para trabajar. Bueno, esta es entonces la forma en que surgió la boga, la forma en que se transformó, los pueblos que estuvieron involucrados en todo este proceso histórico. ¿De dónde eran los bogas? Para el siglo XVIII. Para el siglo XVI, los bogas, digamos, tenían origen variado, algunos eran de la depresión momposina, otros eran del interior, pero para el siglo XVIII, la gran mayoría de personas que cubrían esta ruta entre Mompox y Honda eran de la depresión momposina. La gran mayoría, no digo todos, pero había una muy buena parte. Encontramos en el archivo muchas declaraciones de bogas donde ellos dicen, bueno, cuál es su nombre, de dónde son, cuál es su oficio, etcétera, etcétera. Resulta que pues los bogas eran, su modo de vida era muy perseguido por las autoridades tanto en Mompox como en Honda. No se les permitía estar en la ciudad después de las 6 o 7 de la noche, siempre estaban con los ojos abiertos a ver dónde estaban los bogas, porque se les identificaba con personas que eran borrachos, que acudían a las chicherías, que frecuentaban a mujeres que de no muy buena reputación en términos de la sociedad colonial, y que armaban problemas en todas partes. Entonces, había mucha como actividad policial detrás de ellos y eso generó que haya muchos papeles de ellos en el archivo, porque entonces eran encarcelados, se les abrían unos casos, se generaba todo un papeleo, se pedían testimonios, entonces a partir de ese documento, actualmente, los historiadores somos capaces o podemos imaginar o investigar algo de lo que fue la vida de estas personas. Entonces, por eso es que les puedo contar que muchos de ellos declaraban ser de Mompox. Aquí yo reproduje algunas de estas declaraciones, por ejemplo, esta persona, Jacinto Machado, es apresado, está en Honda, está caminando, y el alcalde de Honda lo apresa. Cuando lo apresa, pues Jacinto Machado dice ser de la villa de Mompox. Y aquí tenemos otros, ¿no? Manuel Pantoja, que también es vecino de Mompox, casado allá en la misma villa, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver
de calidad sambo, lo que yo les comentaba ahorita, que la gran mayoría ya no se van a identificar solamente como indígenas o solamente como africanos, sino que van a ser mucho identificados como población mezclada. Por ejemplo, Domingo Sirio declaraba ser de San Martín de Loba, todas las tierras de la depresión Momposina. Y aquí algunas también citas que muestran cómo eran zambos, en su gran mayoría eran zambos. Es decir, es el producto de la mezcla entre los pueblos indígenas y entre los esclavizados que arribaron para trabajar en la boga o en distintas labores para las cuales eran traídos. Entonces tenemos aquí un caso, y por eso lo decía muy interesante, en que lo que hay es una convivencia entre digamos, los pueblos nativos y los esclavizados que empezaron a llegar, empezaron a mezclarse, empezaron a, digamos, los indígenas a enseñarle a estos esclavizados la navegación, las particularidades geográficas, empezaron a adaptarse de forma que para el siglo XVIII tenemos una población que es mezclada, que tiene elementos culturales tanto indígenas como africanos que han sido importantes y vitales para su sobrevivencia y para el desempeño de sus oficios. Bueno, a ver, imaginémonos además lo importante que era para estas personas la socialización a lo largo del río y a lo largo de las distintas poblaciones en las cuales ellos paraban, ¿no? Esta acuarela también del siglo XIX nos muestra un mercado en un desembarcadero, no recuerdo exactamente en qué población, pero nos deja ver justamente esto en unos bogas, en unas canoas, quizás vendiendo pescados a las mujeres locales o recibiendo frutos. Miren, aquí hay también personas que van y vienen, tortugas, botijas, hay todo un intercambio entre las poblaciones locales y entre estos bogas. Entonces, entendamos también que fueron no solamente centrales en circular mercancías y personas desde Santa Fe a Cartagena, sino también en vincular las redes locales y en vincular todos estos pueblos que estaban por el camino. Bueno, para ir terminando como esta parte histórica, es necesario insistir en que estos bogas fueron percibidos de una forma negativa por parte de las autoridades locales, virreinales, por parte de todos los gobernantes. Y sus usos del espacio fueron en general condenados. ¿A qué me refiero? Miren nada más esta cita que está aquí. Esta cita es pues nada más ni nada menos que el fiscal protector del virreinato, es decir, una alta figura política y judicial de ese entonces, ¿no? Que residía en Bogotá, en Santa Fe. Le llegó un caso de unos bogas y cuando él estaba pues digamos, en su tratamiento del caso, él hace estas afirmaciones, ¿no? Entonces él cuenta cómo los desórdenes de los bogas son notorios en el reino, es decir, son conocidos en todas partes y por todas partes, es conocido los perjuicios que le causan al público y al comercio, los acusan de fugarse, de que les pagan el dinero para transportar y luego se fugan y no tienen en cuenta, dejan botadas las mercancías a las canoas y a los clientes, a veces se roban las mercancías, todo el tiempo se va a estar como señalando su orgullo, que son personas orgullosas, que no se dejan como mandar, que son intrépidos, y que por ser mulatos y zambos, fíjense, es decir, por ser mezclados, descendientes de indígenas y de africanos, su naturaleza, o tienen, o son por naturaleza, inclinados a perversiones y a vicios. Son más frecuentes los vicios en ellos por ese origen que ellos tienen. Y estas palabras bueno, aquí empezó a llover, espero no les haga esto mucho ruido. Estas palabras que expresaba este fiscal las van a ver ustedes por todos lados
desde los alcaldes de las ciudades, en Honda, en Monpós, en donde sea, hasta pues los mismos funcionarios de Santa Fe. Es la imagen que se generó de los bogas, en parte pues porque se trataba de un trabajo libre, móvil, en parte por su personalidad, en parte por los prejuicios raciales y sociales. Esta fue la imagen que se generó de los bogas. Y fue una imagen que se fue reproduciendo durante años y durante décadas. Este periodo del cual yo les hablaba es el periodo colonial, pero luego, después de la independencia, cuando ya éramos una república, los mismos viajeros, los mismos presidentes, descendientes de todas estas personas, seguían obteniendo esta imagen negativa de los bogas, ahora expresada en términos más raciales, ¿no? O aún más raciales en el siglo XIX. Por ejemplo, un viajero francés de 1823 decía que son una mezcla de individuos de todos los colores que no han conservado sino los vicios de las distintas razas donde provienen, ¿no? De nuevo, el tema de que son personas descendientes de razas viciosas y que allí se le ve porque es lo que han heredado. Este señor, muy famoso, José María Samper, claramente su apellido les sonará, pues pues es la familia Samper, es uno de los fundadores de la famosa familia Samper de políticos y de intelectuales reconocidos, ¿no? A pesar de ser un liberal radical, es decir, una de las, digamos, posiciones más radicales políticas del siglo XIX, veía de la misma forma a los bogas, ¿no? Como personas envilecidas. Imagínense lo que dice aquí, no tiene casi de la humanidad, sino la forma exterior y las necesidades y fuerzas primitivas. No tiene casi de la humanidad, sino la forma exterior. Es decir, casi no es humano. Mejor dicho, solo parece humano, pero no lo es. Fisonomías estúpidas, impasibles, toscas, cabellos intermediarios entre la mota de lana y la mecha lisa, los rasgos dominantes del negro y del indio más o menos amalgado y modificado. Entonces estas son como las formas en que se vieron representados los bogas a lo largo de la historia, ¿no? Este es un periodista muy famoso de en 1867 afirmaba: los bogas sirven de punto para adivinar el grado de degeneración al que puede llegar la especie humana. Y el mismo Bolívar estaba preocupadísimo realmente en una carta que le escribía a Francisco de Paula Santander. Estaba muy preocupado porque decía, no, se preguntaba por el futuro del país, se preocupaba, pensaba que en realidad no había futuro si este país iba a ser poblado y manejado por los marineros de Maracaibo, por los bandidos del Patía, por los indómitos pastusos, recuerden que eran realistas, por los guajiros de Casanare, las hordas salvajes de África y de América, y los bogas del Magdalena. Ahí están mencionados por el mismo Bolívar, pero con preocupación, nada más que preocupación. Entonces, como vemos, los bogas desempeñaron un rol histórico central. Es simplemente así. Si los bogas no se movían, el país no se hubiera movido, su economía no hubiera funcionado, su organización política tampoco se hubiera estructurado, ni articulado, ni socialmente todas las conexiones que produjeron. Básicamente son actores históricos de central importancia para la historia política, económica, social y simbólica del país. No hay otra forma de ponerlo. Pero esto contrasta totalmente con esta manera en que fueron percibidos y en que fueron representados por las élites políticas y culturales locales y nacionales, por todas, no solamente las del interior, por todas. Y básicamente, si ustedes revisan los libros de historia del siglo XX, cuando se habla de la economía, cuando se habla del río Magdalena, se tiende a enaltecer el trabajo de las élites comerciales que se dedicaban al comercio de esto, de lo otro, pero nunca se habla de los bogas como este actor central que realmente movió todas las mercancías y personas del país.
básicamente uno podría decir que el relato histórico invisibilizó este rol central, ¿no? Sí se menciona por ahí de vez en cuando. Se dice, sí, los bogas eran los que sí, así, manejaban las embarcaciones, pero en realidad su papel es mucho mayor. De hecho, en términos políticos también, que es una cosa que exploro en otra parte. Pero esto nos hace pensar entonces, bueno, ¿qué es lo que estamos recordando? ¿No? Nuestra historia, ¿a quién está dedicada? ¿Cuáles son los personajes que están construyendo nuestra historia? ¿Mm? Y ahí entonces nos lleva este tema de los bogas justamente al tema de la memoria, de qué estamos recordando y de cuál es la historia que estamos construyendo del país. En otras partes los bogas sí han sido recordados, en el folclore están muy insertos. Si ustedes recuerdan la canción de José Barros, La Piragua, muy famosa, pues allí habla de los bogas, ¿no? Pero no solamente el folclore caribeño, el folclore andino del interior también lo tiene clarísimo. Esta es una canción que interpretó Garzón y Collazos, ahora se me va el nombre del autor, pero digamos que la hizo famosa la interpretación de Garzón y Collazos, ¿no? Sería bien interesante poder analizar igual las distintas formas en que se recuerda al boga en el folclore caribeño y en el folclore andino, ¿no? Esta es una canción mucho más triste, está hablando de un boga que tiene una pena de amor, y aquí, bueno, aquí habla más bien como del ir y venir de un boga, ¿no? Pero el punto ahora es, definitivamente el boga, pues sí se ha recuperado su presencia en el folclore, está allí en letras de canciones. Y también está, y aquí voy a conectar entonces con mi reflexión del principio, también ha sido representado en muchos monumentos. Es bien interesante. El monumento del Boga de Ibagué no es el único. Hay un monumento en Santa Marta. No es del Boga, o sea, no está dedicado específicamente al Boga, pero los representa de forma importante. Es un monumento llamado La Piragua, que como pues está hecho para rememorar la canción de José Barros. Y pues que representa, como ustedes ven aquí en la foto, a los bogas, ¿no? Un champán, básicamente, y una piragua, y a los bogas. Hay otro en Girardot, es un monumento de un boga pescador. Hay un boga en Onda, un monumento de un boga en Onda, y está nuestro boga de Ibagué, ¿no? Entonces, pues es bien interesante hacer un análisis de qué es representada en estos monumentos, son bien distintos, cada uno de ellos están ubicados en distintas partes y quieren representar cosas diferentes, ¿no? En la piragua realmente no son la figura central y quieren recordar una canción, ¿no? Algo bien interesante es cómo la gente utiliza también estos monumentos, que es justamente el tema con el que abrí esta conferencia. Finalmente, cómo nos apropiamos de esta historia, cuáles son como las cosas que hace la gente con esta historia y con estos monumentos. Es bien interesante ver, por ejemplo, que este monumento de Santa Marta, pues ha habido quejas de que la gente no lo trata como debería y, por ejemplo, hacen fiestas en la hora de la madrugada allí, en la piragua. A este habitante, a este comerciante, le parece que más allá de representar la canción de Barros, lo que está haciendo finalmente es más bien la danza de la atrocidad. O sea, le parece que este uso de ese monumento como un sitio donde se hacen fiestas es inadecuado y no es una forma de recordar ni la canción, ni los bogas, etc. Otra cosa dirán los que hacen las fiestas, ¿verdad? Para ellos esa es su forma de apropiarse de este monumento. Finalmente, y yo creo que una de las reflexiones que podemos hacer acá es que pues la gente usa el pasado de distintas maneras, ¿no? Vemos cómo ha habido un uso del pasado en el cual se niega
del todo la figura importante y activa del boga, o se le pone un lugar como de bestia o de persona que simplemente no pensaba, era más bien una degeneración racial, ¿no? Hemos visto ese uso del pasado, hemos visto también este uso en el cual pues, la gente le da un significado a estos monumentos y decide que es más bien un sitio para hacer una fiesta. En Ibagué, en Girardot, por ejemplo, vemos que es un boga, pero no es un boga con rasgos africanos, ¿no? De hecho, es un boga más bien con rasgos indígenas, que es como quizás es representado el boga de Ibagué. Entonces nos habla de una población cuyos bogas tenían un elemento indígena o se quiere relevar este elemento indígena importante. Y esto viene también ocurriendo de la mano de una revaloración del río. Entonces estos monumentos también se utilizan para volver la mirada hacia el río en poblaciones que justamente quieren hacerlo de una u otra manera. El boga de onda es bien interesante. Es otro contexto, en realidad fue hecho por Héctor Lombana y de hecho estaba pensado, no fue hecho pensado en quedarse en una ciudad a la costa, pero sí una de las primeras ofertas para comprar esta obra era por parte de un barranquillero, pero finalmente es llevado a onda. El boga es hecho en 1960. Pero aquí me equivoqué de fecha, es en 1992, 30 años después, se decide perdón, el autor en llevarlo a onda, ¿no? Está ubicado en la glorieta de cuando se llega desde Bogotá y se va para Medellín. Pero fíjense que aquí hay otra interpretación de este monumento, ¿no? Hay personas dentro de la población que no han estado muy de acuerdo con la valoración de este monumento porque sienten que representa a un africano y que eso no representa a los bogas en absoluto. Yo creo que después de analizar la historia de los bogas, pensaría uno que su origen tanto indígena como africano es importante y que quizás pues hay que ver con más cuidado esta idea de privilegiar o uno u otro, puesto que fue todo un espacio interétnico lo que generó la boga. Entonces, pues con estos tres ejemplos de monumentos de bogas vemos cómo pues la memoria cambia, ¿no? Las cosas que la gente decide recordar, las formas en las cuales la gente decide utilizar estos monumentos varía de acuerdo al tiempo, de acuerdo a los grupos sociales, no todos van a estar de acuerdo en el uso, no para todos van a representar lo mismo o van a ser fieles representaciones de lo que ellos quieren que sean. Y esto está válido y de eso se trata justamente, es válido, perdón, justamente de esto se trata la historia, ¿no? Se trata, y el pasado, finalmente se trata de algo que es utilizado de distintas maneras, no hay una sola forma de contar el pasado, no hay una sola forma de narrarlo, y estos monumentos también nos dan como la posibilidad de contar otras historias, pero igual también vuelven a ser parte como de una reinterpretación por parte de las personas que viven y lo ven allí diariamente. Entonces, pues ya para finalizar, pues vale la pena como seguir o generar estas preguntas, ¿no? Seguir pensando, bueno, ¿cómo estamos recordando el río y el papel del río en la historia de Colombia? Hay ciertas corrientes que quieren, digamos, volver o resaltar su valor, pero ¿cómo? ¿Cómo recordamos a estos importantes actores que son los pescadores y los navegantes? ¿Cómo les damos un lugar en la historia y qué historia finalmente estamos narrando, ¿no? Y finalmente, ¿qué nos tiene actualmente en este momento en que unos monumentos se derrumban y otros se protegen? Entonces, pues hasta aquí mi intervención. Espero que les haya generado algunas preguntas y también para mí chévere aprender como de lo que ustedes opinen de estas reflexiones que he compartido con ustedes. Catherine, gracias, porque no es solamente
pertinente, ilustrativo, sino es muy agradable escuchar la secuencia que nos propones y especialmente como la argumentación en clave no solamente de una relación histórica de la construcción de una línea del tiempo alrededor del boga o de los elementos que se concentran en la figura del boga, sino también pues un ejercicio creo yo muy genuino de ponernos a dialogar en torno a una serie de referentes que sobre texto del boga empiezan a hablar mucho desde nosotros, de nosotros como poblaciones mestizas, como poblaciones cruzadas, como actores que venimos de unos procesos que han hecho mella en lo que nosotros pues somos colectivamente, ¿no? Cómo nos representamos, cómo nos ubicamos de cara al río, pero también como en esa experiencia de movilidad, de transportar, de cruzarnos, de resignificarnos, pues van planteándose valores o referentes absolutamente, no solamente fascinantes, que por supuesto maravillan, sino que también creo que son muy conscientes y muy al lugar para ir pensando cuál es el lugar que nosotros como personas habitantes de territorios como estos, que estamos literal cruzados por muchas aguas y por muchos procesos sociales o humanos, pues finalmente con qué nosotros nos vamos identificando. Lo que tú hacías una mención muy al comienzo de lo que pasa con este boga de Ibagué, el que tenemos aquí en el Banco de la República, es finalmente también una situación donde se asume que el boga o el indio, que es otra manera en que la gente conoce este monumento aquí, esta escultura monumento, que también eso viene a ser bastante significativo, pues da idea de una apropiación, de un reconocimiento y finalmente de que si a él no se le toca, si a él no se le interviene en términos de destruirlo, de afectarlo, algo querrá decir de lo que las personas de esta ciudad o de estos territorios somos, ¿no? Y cómo también queremos ser identificados, que me parece algo pues interesante. Yo quiero hacer una pregunta, voy a hacer como se dice popularmente, el burro por delante. Quiero hacer una pregunta alrededor de una parte que tú mencionabas que me parece súper significativa y es cómo en este proceso histórico, por lo menos desde el ejercicio de la colonia, no es que la metrópoli, no es que Europa o en el caso específico la corona española y todo su sistema colonial, no es que lo trajera todo y no es que lo inventara todo, ¿sí? En términos de usos tecnológicos, de alcances, sino que lo que iba haciendo era reelaborar a propósito de elementos que ya estaban aquí, como bien dices tú, cuando se toma la práctica o el ejercicio de bogar por el río Magdalena. Yo la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué tanto de esos, digamos, saberes, llamémoslo propios, llamémoslos de los mismos lugares, siguen siendo de alguna forma recursos de los que otros pueden disponer? Y si de pronto para prácticas más contemporáneas alrededor del río Magdalena o de los caminos del agua, en estos valles de cordillera, si crees tú que prácticas similares sigan ocurriendo, de que, no sé, saberes locales, expresiones, conocimientos, prácticas, pues finalmente sean aprovechados o sean tomados por otros para, no sé, para pues hacer otro tipo de ejercicios. No, ¿has pensado un poco en eso quizá y de pronto lo que nos presentas daría lugar para pensar un poquito en eso, en, digamos, nuevos usos de conocimientos muy locales? Mm, Pues no necesariamente lo he puesto en el presente, digamos que lo he reflexionado bastante o no, no bastante, lo estoy empezando a reflexionar para esta época colonial, eh, pues porque es muy evidente cuando uno recorre la historia del río Magdalena, cómo para los españoles fue básicamente imposible penetrarlo por algo así como 50 años. Hay que imaginarse estar tratando y tratando y tratando de explorar un río por 5 décadas
y no poder porque no se tienen ni la tecnología. Y es que en serio está esta idea de que ingresaron con sus barcos y fueron conquistando todo. En realidad los barcos no los pudieron entrar nunca hasta muchos, muchas décadas después en que empezaron a ver qué barco realmente podía ingresar. Eh, y pues todo este uso del conocimiento de la geografía del río, pues en realidad fue un monopolio de estos bogas durante siglos. Estoy tratando como de conectar un poquito con lo que dices porque pues finalmente, si no lo puedo ubicar tanto en el presente, sí cuando miras la historia de la boga, los bogas después se volvieron los tripulantes en las embarcaciones a vapor, porque de nuevo, pues está toda esta tecnología y todo este conocimiento invertido en los barcos y la navegación a vapor, que no necesariamente respondían a las particularidades geográficas del río Magdalena. Entonces hay una cantidad de historias de desastres de los barcos que se encallaban, o lo que sea, porque justamente no respondían a las particularidades del río, mientras que las canoas de los bogas seguían andando y mientras que además los bogas eran vueltos parte de la tripulación. Entonces lo que uno ve, si lo ve a la larga, en la larga duración es, en general sí hay muchas dinámicas de producción de conocimiento local en todo sentido, ¿no? Con los ríos, con muchas otras geografías, no solo las fluviales, los bosques, el conocimiento de la fauna, de la vegetación, de los ciclos del agua, de la temperatura, de todo esto, que son parten de la exploración y del uso cotidiano de los locales y que luego son eh, apropiados por intereses comerciales o políticos, como es el caso, por ejemplo, finalmente de los vapores, que finalmente fue como expropiando un poco este conocimiento y ya no vas a ver de todas estas, tanta población dedicada a la navegación, ¿no? Ya digamos que es mucho más local el asunto. Entonces, pensándolo como en el presente, me imagino que este proceso puede hallar muchos paralelos en otros espacios y en otras geografías, ¿no? Hay muchos pues, conocimientos locales que son apropiados incluso para, no sé, actualmente para el comercio, yo qué sé, pensemos por ejemplo en todos estos movimientos nueva era que lo que hacen es apropiarse como de los conocimientos indígenas y presentarlos como con una nueva aura para ser consumidos por otros grupos. Entonces, pues pienso que es más bien sí, una dinámica histórica en la cual hay unos conocimientos locales que son apropiados por parte de distintos intereses, pero yo creo que, no sé si es hacia donde tú ibas, quizás justamente a partir de eso se pueden hacer procesos distintos con las localidades, ¿no? Con las comunidades, ¿no? Como de, no sé, valorar justamente más esos conocimientos bueno, no sé, la verdad es algo por el estilo lo que pensaría. Bien, los invitamos a hacer sus preguntas, sus comentarios en la transmisión de Facebook. Pues veo de momento pues saludos, eh, saludando la conversación que tú has hecho, y en la cual pues siento que hay bastantes elementos que son súper sugestivos, son muy, muy interesantes. Lo quiero agregar a algo que tenemos precisamente en este lugar, en el Centro Cultural del Banco de la República el día de hoy, y es una entrega, pues un poco simbólica, a la ciudadanía de Ibagué de este boga restaurado. Precisamente él viene de un proceso de ya hace unos meses donde un maestro también tolimense, el escultor Enrique Saldaña, pues hizo unas restauraciones al boga, a la escultura, y se presenta ahorita en un ratito, cuando terminamos esta conversación. Lástima, literal, que no te encuentres aquí, Catherine. Sí, qué pesar. Una entrega del boga a Ibagué, con una puesta en escena y
con un ejercicio pues bastante sugestivo de intervención en el espacio. Este boga está en una calle que es la calle 11 con carrera tercera, en pleno centro de Ibagué, a 20 metros de la gobernación del Tolima. Entonces vamos a ver qué tal responde la ciudadanía pues a esta invitación. Es más, a propósito de esa imagen que tú tienes ahí, con la que está cerrando, este ventanal que está detrás del boga, pues está cubierto con una representación del río. Ah, Y bueno, pues vamos a ver qué tal sale. Yo prometo por lo menos compartirte a ti fotografías, imágenes y bueno, pues por supuesto por la red cultural, las redes sociales de Red Cultural también, aunque la invitación principal es que puedan ustedes ir haciendo, pues nada, la visita virtual, que se podrá también hacer, o la visita ya pues física a este espacio que realmente pues es el tributo que podemos hacer a propósito de estos ejercicios de valoración de patrimonio y memoria, de esto que tú, pues, Catherine, muy bien nos ilustras. Catherine, ¿alguna cosa que nos quieras comentar ya a manera de cierre? Quizá. no, realmente ya pues no, ya creo que más bien, si ustedes tienen algún comentario, más bien quedé con ganas de ir por allá a Ibagué a ver qué es lo que ocurre con este monumento y algún día cuando ya se pueda como eh, reanudar estos viajes por el país sería muy chévere. Seguir como extendiendo esta reflexión sobre los monumentos dedicados a los pescadores, a los bogas, etcétera, porque pues es bien interesante realmente entender de dónde vienen y cómo los está reinterpretando y usando la población. Pues muy bienvenida. Y bueno, todo lo que se pueda seguir haciendo para ir conociendo con más detalle eh, lo que estas figuras nos propician. Pues, Catherine, mil gracias por acompañarnos. Siempre bienvenida a este centro cultural. Y bueno, pues para lo que se precise, pues acá estamos y muchísimas gracias por tu valioso diálogo. Bueno, Muchas gracias. a ti, Felipe, muchas gracias por tu invitación. Bueno, sigan ustedes entonces pendientes de las próximas programaciones de las actividades que tenemos como área cultural del Banco de la República. Buena tarde para todos y todas.